Las condiciones de vida y las condiciones materiales de la clase trabajadora, pues bueno, eran bastante precarias. Vamos a decir hasta la segunda mitad del siglo XIX. Luego, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya el movimiento obrero esté más estructurado, pues sobre todo en ciertos países, como por ejemplo Alemania, la clase trabajadora va, digamos que, a progresar. Ya veremos por qué y cómo. Pero a principios del siglo XIX, pues no hay más que ver ciertos informes, por ejemplo, de la Comisión de las Fábricas de Manchester, donde describe la casa de una familia de clase trabajadora, de clase obrera. Vivían en los mismos barrios, normalmente esas barriadas estaban al lado de las fábricas, y en muchos de esos casos las barriadas también, los edificios, eh, pues habían sido construidos por el propio propietario de la fábrica. Por tanto, se los entregaban en alquiler, y al final, pues ese alquiler, que era el sueldo que pagaba el propietario, ya fuera textil o de la mina de carbón o de lo que fuera, o de hierro, a los inquilinos, pues una parte de ese salario se lo devolvían por el precio de la vivienda. Ahora vamos a ver este gráfico. También el informe sobre la ciudad de Derby en 1845, pues bueno, describe un poco la situación de los niños y las malas condiciones también a nivel de infraestructuras y de higiene. Esto es un gráfico aproximado, es una referencia, no tiene por qué ser real 100%, pero bueno, digamos que es algo estimado, una media, y además lo hacen en pesetas. El sueldo total, la jornada de un oficial encuadernador de la industria de un impresor, son 2,5 pesetas, y tiene una serie de gastos diarios de 3,97 pesetas. En total, ¿para qué? Pues para comida. Claro, digo que es aproximado porque comer tocino o carne, incluso legumbres, también era bastante raro, sobre todo a final de mes. Los últimos 10, 12 días del mes solían ser críticos. Lo primero que se pagaba era la vivienda, lógicamente, y como podéis ver, el pan. El pan, ya hemos hablado que es la base fundamental de la dieta en el antiguo régimen y ahora también, ¿eh? Y luego también el carbón para calentarse, el precio del kilo de carbón en céntimos. eh, las medidas de higiene, aquí habla de jabón, bueno, lo podemos coger igual el consumo de carne también cuando se podía. Pues bueno, de forma estimada, si descontamos los días festivos, que son un domingo a la semana, que en un principio no se cobra, luego se estableció el festivo, el domingo pagado, el descanso dominical pagado, lógicamente. El salario anual son 745 pesetas, y si echamos la cuenta de los gastos, pues es casi el doble. Por tanto, si es el doble, por lógica, y si deducimos de forma matemática, daba para el salario normal medio, daba pues para estar tranquilo más o menos en esas condiciones de vida la primera quincena del mes. A partir de la segunda quincena del mes, pues empezaban, digamos, los recortes. ¿En qué sentido? Pues que básicamente la dieta se basaba en el pan, si se podía comprar. Los otros artículos pues empezaban a escasear, incluido el tabaco, que era de consumo generalizado incluso desde muy temprana edad. Las asociaciones obreras, el asociacionismo obrero, estaba, digamos, prohibido, o estuvo prohibido, pues, por ejemplo, en Francia con la ley de Chapelier, hasta época de Napoleón III, hasta después de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los revolucionarios franceses, en plena Revolución Francesa, lo primero que hicieron fueron prohibir los gremios, como agrupaciones de artesanos y de oficios. Y con esta ley de Chapelier, porque el objetivo que tenían, y eran liberales, era establecer la libertad de contratación y el libre mercado, pues estuvieron prohibidas estas organizaciones.
Y en las Combination Acts, igual en Inglaterra, pero estas fueron prohibidas o disueltas o abolidas en 1824. Eh, y en cuanto, digamos, fueron prohibidas estas leyes en Inglaterra, pues surgieron las trade unions, primero como sindicatos por sectores de trabajo, o sea, tejedores, curtidores, etcétera. La lucha va a tener, obrera va a tener dos planos, el plano político y el plano social, sobre todo más en Inglaterra. Ya veremos el movimiento cartista. Por tanto, en el plano político, intentar conseguir una representación que haga leyes favorables o que reviertan la situación de la clase trabajadora. Y en el plano social, pues asociaciones, sindicatos, etcétera, que den voz en la calle también a estas reivindicaciones de los obreros. Aquí pongo la Reform Act de 1832, que empieza la senda de la ampliación del sufragio en Inglaterra durante todo el siglo XIX, y las trade unions en 1824. El primer movimiento social fue el ludismo, de principios del siglo XIX, tiene el nombre de Ned Ludd, que era, digamos, su creador. Eh, a- Contra quien aquí aparece reflejado como una especie de caballero casi medieval. ¿En qué consistía? Pues en atacar fábricas y en ir en contra de la maquinaria, porque consideraban que la máquina lo que hace es suplir la fuerza de trabajo del hombre, y una de las cosas que tiene el ser humano es que tiene que trabajar para ganarse su sustento. Entonces, pues bueno, pues iban en contra de la maquinaria y saboteaban cualquier tipo de innovación que introducían los industriales en sus fábricas. Era un movimiento un tanto desorganizado. También hubo movimientos luditas en España, en Cataluña, con el tema del textil, y, no y también en Francia y en Alemania. O sea, fue una especie de movimiento al unísono, paralelo en varios países, a medida de que se iba, digamos, asentando el proceso de mecanización de la producción. Bueno, pues aquí vamos a ver el socialismo utópico, o vamos a explicarlo, pero con este esquema para ver un poco el proceso, ¿no? Con las revoluciones, sobre todo en Inglaterra, los gremios pierden sus privilegios. Con el final del antiguo régimen, ya durante todo el primera mitad del XIX, los gremios desaparecen porque se asienta el liberalismo. Los liberales están en contra de los gremios. Esto también, de cara a estudiar historia de España, cuando veamos las Cortes de Cádiz y todo el liberalismo español del siglo XIX, hay que tenerlo en cuenta. Y claro, con ese vacío, esa especie de vacío legal, los propietarios, que ya tienen también el poder político, fijan las condiciones de trabajo, la jornada, el ritmo, la disciplina, los salarios, la mecanización, etcétera. Paralelo a todo este proceso, lo que hemos visto en la revolución industrial, el éxodo rural, la ruina de artesanos, porque claro, los gremios también fomentaban y miraban por los intereses de los artesanos en las ciudades. Pues toda esta gente se va a convertir en proletariado industrial, que van a pasar a ser fuerza o mano de obra asalariada, a cambio de un jornal, que van a trabajar en las fábricas. Entonces, pues lo que he dicho, el proceso. Y a partir de aquí surgen las primeras críticas al capitalismo con los utópicos, y los primeros conflictos que pues van a desembocar primero en el ludismo y luego en las primeras asociaciones obreras. Eh, y lo primero que va a hacer también la clase trabajadora es ir en contra de estas leyes que les prohíbe, digamos, la organización y la asociación, y la formación de sindicatos y de agrupaciones y de sociedades que, digamos, puedan canalizar sus peticiones. De momento nos interesan ahora los socialistas utópicos, Babev y Blanqui. Babev es de finales del siglo XIX, y Blanqui fue un miembro del gobierno provisional cuando se proclama la Segunda República Francesa en 1848. Fourier, que digamos propone la creación de falansterios, que vamos a ver ahora. Cabet, una sociedad en Sulcaria, una sociedad idealizada. Y Owen es el padre del cooperativismo. El cooperativismo es
donde pues una cooperativa donde propietarios y trabajadores son los mismos y participan del proceso productivo, son dueños de la fábrica y se reparten los beneficios. Por tanto, no hay una figura como la del patrón, que es el que se lleva los beneficios fruto de la acumulación de capital en el típica, pues bueno, del sistema capitalista. Entonces aquí son las primeras críticas. Esta gente viene de la burguesía y no reniega ante la sociedad de clases, pero sí quieren reformarla progresivamente. Por tanto, esta gente de lucha de clases, estos pensadores o estos prácticos, porque son más prácticos que teóricos, aunque sean utópicos, no niegan lo que se llama la sociedad de clases, pero sí quieren llegar a una sociedad utópica que tenga armonía y convivencia, eso sobre todo. El más importante y el más conocido fue Robert Owen, padre del socialismo utópico, pero también está Fourier y Saint-Simon, que aunque lo cito aquí, pues los dos primeros, digamos que son los más relevantes. Lo que predica Charles Fourier son los falansterios, que es el nombre que él da a unas comunidades rurales o a unas comunas. Es uno de los padres también, ojo, del anarquismo, Fourier, en el sentido de que si establecemos comunas autosuficientes, de no más de 1.600 personas, donde haya una separación de los trabajos por sectores, el sector primario, el secundario y luego el comercio, eh, podemos eliminar incluso la competitividad porque son autosuficientes y abolir también la propiedad privada. Entonces, aquí Fourier tiene un pensamiento bastante radical, siendo un socialista utópico. Y como muchos otros ilustrados de la generación anterior, de principio de curso, considera que el ser humano es intrínsecamente bueno, o sea, que es bueno por naturaleza, como decía Rousseau, y que son las circunstancias sociales y el entorno lo que hace que el ser humano, pues bueno, digamos que se desvíe en su conducta o pueda ser considerado como malo, ¿no? También está en contra Fourier, por eso he dicho que es bastante avanzado en su pensamiento de las nacionalidades, porque considera que son fruto de la burguesía, del egoísmo burgués, el tema de los nacionalismos, las fronteras ni las guerras. Por tanto, básicamente lo que predica este hombre, Fourier, o lo que predicaba es una sociedad muy idealizada, a través de los falansterios que sustituyen pues, a las nacionalidades y a los estados. Y luego está Robert Owen, muy interesante también, que es el padre del cooperativismo, que lo he definido antes, que, bueno, pues donde los trabajadores y los propietarios, este hombre era propietario, fue un industrial del textil, pero se dio cuenta de la situación que había, por esto se fue a la ruina, luego fue militante también, precursor del Partido Laboralista Británico a nivel ideológico, y lo que, bueno, pues predica es una nueva sociedad, una nueva forma de vida, eh, por eso niega la lucha de clases, porque si hay fraternidad y digamos que el trabajo no es agresivo, no es lesivo y no se explota, no hay explotación infantil y los niños van a las escuelas, etcétera, pues no tiene por qué haber lucha de clases si hay una cooperación, ¿vale? Hay una cooperación entre propietarios y productores, ¿no? Y él lo que predica también es una sociedad idealizada y es el New Harmony, ¿vale? Que es como una especie de colonia socialista. En New Lanark, en Escocia, ya abrió la primera escuela para niños en 1816, pero unos años después, digamos que él quiere diseñar una especie de colonia socialista donde queda abolida la propiedad privada, donde se trabaja y se vive en el mismo recinto. La ganancia, digamos que se va a repartir en beneficio de esta colonia, de la construcción de la colonia, y yo, por lo que he leído, a Robert Owen, sus propios, digamos, compañeros industriales, pues le llamaron al sabotaje. ¿Por qué? Pues porque esto no interesaba en este momento que esto triunfara, ¿no? Que este modelo de sociedad y de propuesta pues triunfara.
no se trabajaba más de 10 horas, se prohibía el trabajo infantil, se creaban escuelas para los niños. Bueno, pues esto se quedó a medio camino y a partir de aquí, lo que van a partir de la segunda mitad del siglo XIX, digamos que con una base a estos socialistas utópicos, porque sí influyen en la crítica al capitalismo, en la segunda mitad del siglo XIX pues va a ser el socialismo científico o el marxismo, que ya hace un estudio de histórico y económico de las diferentes sociedades y de la sociedad del siglo XIX, quienes van a ser los protagonistas a nivel ideológico.